Gracias, Agustín, por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Se vienen las elecciones en las próximas horas en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo llega la lista que representa el Frente para la Victoria aquí en Santa Fe? Arrancó tercero, en la elección anterior también hizo una elección que quedó tercero. Sin embargo, se habla de que esto se está recomponiendo a una nueva situación. ¿Está sucediendo esto y cuáles serían las razones políticas para que esto suceda? Bueno, me parece que nosotros nos enfrentamos a diferentes desafíos, digamos, durante todo este proceso electoral. Y siempre estuvo tratándose de instalar, por distintas maneras y de distintas formas, un escenario de polarización, de que existían dos listas, digamos, ¿no? El frente del socialismo con el radicalismo y por el otro lado el PRO, que eran los que se disputaban, ya sea tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe. Me parece que eso está claramente demostrado que no es así. Nuestra fórmula encabezada por Omar Perotti, como el candidato a intendente que es Roberto Zuckerman, llegan en esta última semana de la elección, esta última semana de la campaña, con potencialidad electoral y siendo candidatos claramente competitivos. Así que nosotros tenemos muchísimas expectativas en la provincia como en la ciudad, sabiendo que en términos individuales tenemos los mejores candidatos, ¿no? Yo creo que cuando uno lo analiza a Omar Perotti con Lichi o con Delcel, claramente uno puede concluir que es el dirigente más capacitado para ejercer el gobierno de la provincia de Santa Fe, y lo mismo sucede en la ciudad de Rosario cuando se hace el análisis entre Zuckerman, Martínez y Mónica Fein. Así que nosotros tenemos todas las expectativas de hacer una muy buena elección y que nuestros compañeros candidatos puedan ganar. ¿Es probable que las semanas y el tiempo transcurrido le hayan permitido a los candidatos de Frente para la Victoria mostrarse más, darse a conocer? Digo, en el caso de Omar Perotti en el sur de la provincia o mismo Roberto Zuckerman en la ciudad, hayan podido mostrarse, pero digo, se está solapando una situación política nacional a esta local o provincial, que es evidentemente una recomposición muy positiva del gobierno nacional y de la figura de la presidenta de la Nación. ¿Te parece que eso también de algún modo se está introduciendo en el debate local? ¿Cómo funcionan esos dos planos? Sin duda que hay un crecimiento de la imagen de la presidenta que ha coincidido con todo este proceso, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros cerramos las listas y todavía estaba presente el caso Nisman, ¿no? Cuando se presentaron las listas. Y hoy el escenario y la imagen de la presidenta es un escenario claramente fortalecido, con un fuerte liderazgo. La economía es una economía que está estabilizada, que no presenta ninguna situación de sobresalto, que va a crecer económicamente este año, que hay buenos niveles de consumo y que todo ese escenario obviamente que es favorable para los candidatos del oficialismo. Esto es innegable que sea así, ¿no? Y me parece que también lo que hay es una no conformidad de las dos opciones que querían polarizar entre ellos, ¿no? Los santafesinos no están ni conformes, y lo han demostrado claramente en su voto con los candidatos del socialismo. Más del 70% votaron en contra del candidato del socialismo a nivel provincial, casi el 80% lo hicieron acá en la ciudad de Rosario. Tienen una voluntad de cambio, y quien expresa o quien pretende hegemonizar ese cambio, claramente no lo hegemoniza, que es el PRO, ni en la figura del CEL, ni en la figura de la concejala Martínez acá en Rosario, digamos, ¿no? Entonces me parece que también hay una sociedad que quiere cambiar, ya sea tanto en la provincia como en la ciudad, y que esa mirada de que el cambio era encabezado por los dirigentes del PRO no es una mirada que conforme, y entonces a partir de ahí se buscan otras alternativas y se lo encuentra a dos muy buenos candidatos como son Perotti y Roberto Zuckerman, con capacidad de liderazgo, capacidad de gestión, ¿no? Uno vio que en los últimos tiempos, en los últimos años, la intervención del gobierno nacional, bueno, en la provincia de Santa Fe, hay que decir también en muchas otras provincias de la Argentina, ¿no? Con obras, con un montón de llegada, digamos, en lo social y en obras de infraestructura. En la provincia de Santa Fe ha sido muy importante, y también intervino el gobierno nacional a través de las agencias nacionales de seguridad, por ejemplo, con la cuestión de la crisis narco, en la crisis delictiva en la ciudad de Rosario. También intervino muy fuertemente con la política ferroviaria y la llegada del ministro Randazzo con eso. Uno dice,
¿por qué el gobierno nacional lo está queriendo ayudar al socialismo? ¿Cómo hace esa intervención? ¿Cuál es la lectura política? Después el socialismo recibe esa ayuda, al otro día dice, bueno, pero se van, no es suficiente, hay como una especie de dialéctica ahí de ida y vuelta, de inconformismo. ¿Cómo sería la mirada del gobierno nacional respecto de esto? Yo creo que no hay que tener una mirada electoral. La verdad que nosotros llevamos adelante una política de recuperación del sistema ferroviario que la encabeza Florencio Randazzo en toda la Argentina. Entre eso tiene una clara mirada en la ciudad de Rosario. Estuvo el sábado pasado el ministro acá, estuve yo recorriendo la obra junto con él ahí en el Apeadero Sur. Es una obra monumental, la estación de trenes que se está haciendo, que se está yendo así, que va a jerarquizar todo el entorno. Hecho a velocidad, además, sí. ¿No? Que va a jerarquizar todo el entorno allí y vamos a tener de vuelta un sistema ferroviario que va a impactar positivamente en el conjunto de la ciudad. Y el ministro, en su carácter de precandidato del Frente para la Victoria, estuvo apoyando a los precandidatos locales, a Roberto Zuckerman, a Omar Perotti, a Alejandro Ramos y a todos los candidatos, locales, digamos, ¿no? Entonces, no creo que haya que tener esa mirada. El problema de la seguridad es un problema que muestra claramente la deficiencia de la administración socialista, ¿no? Esto está claro primero trataron o no vieron el problema, después cuando lo vieron lo trataron de esconder, lo trataron de tapar, y después intentaron hacer algún tipo de políticas que son claramente insuficientes, y permanentemente está el reclamo a la mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad Federales. La Gendarmería tuvo 270 días en Rosario, ahora ha venido Gendarmería a distintos lugares de la provincia, no solamente a Rosario, en Villa Gobernador Galvez, en Santa Fe, en Reconquista, en Rafaela, en Venado. Así que me parece que en este sentido, lo que muestra la presencia de las fuerzas federales es o evidencia la incapacidad que tiene el gobierno socialista de resolver un tema tan crítico como el problema de la seguridad en la ciudad de Rosario, digamos, ¿no? Pero no creo que eso tampoco, hay que mirarlo en beneficio de los santafesinos. Claro. La verdad es que yo me acuerdo cuando desembarcó la Gendarmería, que cuando se quedó 170 días, bueno, los rosarinos pudieron dormir tranquilos unas cuantas noches, digamos, ¿no? Porque se respiraba otro aire acá claramente en la ciudad. Y esto es una responsabilidad concreta y objetiva del gobierno, ¿no? Compartida por Wiener, por Bonfatti, porque no hay que olvidarse que el que era jefe de drogas peligrosas y que es que fue jefe de policía de la provincia, el comisario Tognoli, hoy está detenido esperando a ser sometido a juicio por la sospecha de tener connivencia, tener acuerdos con bandas narco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Claro, sí. Yo pensaba, bueno, ¿qué va a pasar cuando el tiempo pase? Porque las agencias nacionales no pueden operar de sustituta a las policías locales toda la vida, digamos. ¿Por qué el socialismo no pudo refundar una nueva policía? Le faltó conducción política, le faltó decisión, le faltó conocimiento. ¿Cómo caracterizarías eso, digamos? Yo creo que es una suma de desaciertos. Primero, delegaron durante los años de gestión de Wiener la cuestión de la seguridad a la policía. Entonces, la que definía la política de seguridad era la policía, y ese es un grave error. Digamos, la política de seguridad la tiene que definir el ministro y el gobernador, no la fuerza de seguridad. Por eso, durante muchísimo tiempo sostuvieron lo que le decía la policía, que el aumento de los homicidios en la ciudad de Rosario no era producto de enfrentamiento de bandas narcos, sino que era producto de una pelea entre vecinos por cuestiones menores, digamos, ¿no? Y decía, ese no es un indicador de inseguridad, el indicador de inseguridad es el homicidio hecho en ocasión de robo, digamos, ¿no? Y esta era la mirada que le daba la policía. Entonces, cuando no pudieron sostener, por eso lo ascienden a Tognoli. Claro. Nos llevan de jefe de drogas peligrosas a jefe de policía de la provincia. Cuando estalla el caso Tognoli, la primera reacción es decir, no es dejarse ayudar, sino que no están haciendo una operación política y casi lo protegen a Tognoli. Muchos decían que Tognoli era un preso político. Durante un buen tiempo. Un buen tiempo dijeron que Tognoli
que Toñoli era un preso político. Finalmente, después asumieron lo que significa la problemática, ya claramente agravada, algunos errores en el medio, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Como haber involucrado a la justicia provincial detrás del delito de la banda de los monos, con lo cual todos los delitos por los cuales se los juzga son delitos menores y no se los llega a juzgar por el delito narco. Pero cuando asumieron el problema tuvieron que llamar a la gendarmería para tratar de generar algún tipo. Entonces a mí me parece que hay una gran incapacidad, una subestimación del problema, una soberbia ante el problema, una idea de negar y un alejamiento que se vio palpable inclusive en los últimos años de gestión de Lichi como intendente del territorio de la ciudad de Rosario, claro. digamos, ¿no? Porque si hubiesen estado en el territorio de la ciudad de Rosario hubiesen visto cómo se iba modificando la situación. Y tampoco, y completando eso, como que me parece que el gobierno provincial no se terminó de entender con la realidad en sentido estadístico también, porque persiste la discusión estadística acerca de si la ciudad de Rosario tiene índice de homicidio superior al resto del país o no. Hay una persistencia en la negación de esa situación. La duplicación que Córdoba, que es un gobierno que nosotros siempre lo tomamos como punto de comparación, porque son dos provincias comparables y además el gobierno no es de un kirchnerista el que ejerce el gobierno, sino que también es un opositor al gobierno, como es de la Sota, y también ha tenido problemas con su policía. Graves con su policía. Entonces, la verdad que esta es la realidad, no la pueden esconder. Agustín, bueno, dos palabras, vamos a la cuestión nacional. Venís de un enorme recorrido de toda la Argentina, trabajando en una precandidatura. La situación declinó hace pocos días. Un poco cómo llegaste a esa decisión y cómo sigue la película de Agustín Rossi. Bueno, una reflexión de la presidenta, que fue una reflexión clara y contundente, que tenía hecha en su carácter de quien lidera este espacio político, quien conduce este espacio político, ¿no? Estaba claro que 5 precandidatos era un número excesivo. Un espacio político puede tener 2, 3 matices. 5 ya es cuestiones personales, digamos, ¿no? Cuestiones de ambiciones personales, porque ningún espacio político acepta 5 matices diferentes, digamos, ¿no? Bueno, yo creía que podía haber un tercero. Claramente nuestra precandidatura estaba en tercer lugar, digamos, ¿no? Consolidada, no con los niveles de los que concitan los 2 precandidatos que quedaron, como Scioli y como Randazzo, pero bueno, era mi pensamiento, lo consulté, bueno, en general había una idea de que la oferta electoral del Frente para la Victoria quede reducida en 2 precandidatos. Entonces tomé la decisión de retirar la precandidatura, lo hice acá en Rosario, entendiendo también de que era un reconocimiento de dónde habíamos iniciado nosotros, porque habíamos recorrido todo el país, pero también diciendo claramente que lo que buscábamos era tener una señal de que en las próximas semanas, en los próximos meses, mi aporte al triunfo electoral del Frente para la Victoria iba a estar desde aquí, desde la provincia de Santa Fe, así que me puse a recorrer la provincia, estuve en General Obligado, estuve en el departamento Vera, en Las Colonias, en San Cristóbal, en Villa Constitución, bueno, en distintas actividades, tratando de apoyar a nuestros precandidatos y después, bueno, hay Después viene agosto. Después viene agosto y antes de agosto hay que presentar las listas, claro. Y bueno, y ahí hay que elegir senadores y diputados y yo tengo vocación. Vemos una visita y seguimos. Sí.